integridad y el carácter cristiano. Una vez más, la integridad y el carácter cristiano. Bendito el nombre del Señor. Hay un pensamiento central, vamos a decirlo. Los ministros cristianos que manifiestan un carácter tierno al servir a otros, demuestran así que entienden el amor de Cristo por su iglesia. Esta lección va a ser una lección que se va a enfatizar en el carácter de los que servimos al Señor, de los que estamos en lo que es la diaconía. Diaconía es una palabra griega que está relacionada con el servicio. Cristo mismo dijo que Él era un diácono, cuando dijo que Él no venía para ser servido, sino para servir, ser un diácono. Y esta es la obligación de cada uno de aquellos que queremos servir al Señor. Servir de corazón, servir con una ternura, por amor a las almas, para que Dios se glorifique y que la obra de Dios pueda ser solidificada en cada corazón. El estudio va a estar tomando lugar allí en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Mantenga su expositor abierto, su Biblia abierta, para que podamos nosotros estudiar esta palabra que va a ser de mucha bendición a nuestra vida. Y hay un texto áureo que está en 1 Tesalonicenses 2:7, que es parte de los versículos que vamos a estar estudiando. Dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El apóstol Pablo refleja su carácter no solamente escribiendo las cosas, sino por el cuidado real, legítimo, que él tuvo de las iglesias que él estableció. Ahora, este cuidado no fue solamente un cuidado de hablarle bien al pueblo, de decirles que los amaba, que se quería entregar por ellos, que estaba dispuesto a sufrir por ellos, sino habían personas que querían tergiversar el mensaje del apóstol Pablo. Habían hombres que habían salido para poder traer una doctrina contraria a la que el apóstol Pablo había establecido. Entonces él tenía esa inclinación de defender las iglesias. Algunos miembros de las iglesias le creían a los que venían con falsa doctrina y se volvían enemigos del apóstol Pablo. Y ya no lo querían reconocer como apóstol. Ya no lo querían reconocer como un siervo de Dios. Dudaban de su ministerio. Y él defendía todo esto para que el pueblo supiera de su llamado, de que no era un llamado de hombre, porque en esos días, hermanos, especialmente ahí en Grecia, habían filósofos, habían personas que se creían muy sabias, que traían ciertas pláticas especiales, pero cobraban. Estas personas no enseñaban de gratis, sino que reunían a sus alumnos, sus seguidores, sus discípulos, pero cada uno tenía que pagar por cada plática que ellos daban. Y esto era muy común en Tesalónica. Y cuando el apóstol Pablo llega, él no quiere que lo malinterpreten.
que va a ser como uno de esos mercenarios que iba a cobrar por enseñar. Entonces, él hacía tiendas, ese era su trabajo. Y cuando llegó a Tesalónica, se ocupó en hacer tiendas para no venir a ser criticado y que fueran a decir de que él iba allí también a aprovecharse de los residentes de esa ciudad. Mas sin embargo, él se mantuvo fiel en medio de cualquier cosa que le haya sucedido. Él se mantuvo siempre dándose buen testimonio. Note bien que a esto el apóstol Pablo le llama un buen testimonio. No era que él estaba en contra de que la iglesia ayudara a sus ministros, pero aquí se daba la necesidad de que él fuera aceptado por los helenistas que estaban allí. Helenistas eran judíos que habían adoptado la cultura griega y judíos legítimos, porque Tesalónica era una ciudad muy comercial y los judíos llegaban ahí debido al comercio. Pero ante todo habían muchos griegos y la filosofía griega tenía una posición muy alta. No cualquier predicador iba a ser escuchado. Para que al apóstol Pablo lo escucharan, él tenía que tener una profundidad de palabra. Porque notemos que en Atenas los mismos filósofos lo quisieron escuchar. Entonces, él tenía un léxico muy alto, de tal manera que aún en el juicio en uno de los juicios que le hicieron ante los gobernadores, tuvieron que usar a alguien que era un orador para que los representara. Se llamaba Tértulo, porque era un hombre que tenía una palabra bastante sofisticada. Mas sin embargo, cuando el apóstol Pablo predicaba la palabra, la predicaba con sencillez. Cuando llegó a Corinto, él les dijo: yo vengo a ustedes no con palabras de vana sabiduría, sino que vengo predicándoles a Jesucristo y a este crucificado. Y más que todo, él quería que se fijaran en él. Él quería que los demás vieran en él a Cristo. Él se atrevió a decir: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él procuraba siempre manifestar a Cristo. Un gran ejemplo para nosotros, para que nosotros sigamos también este ejemplo del apóstol Pablo, ser imitadores de Cristo. Pero para ser imitadores de Cristo hay que conocerlo, ¿verdad que sí? Usted no va a imitar a nadie que no conozca. Mucha gente imita a muchos cómicos, cantantes, actores, y muchos de ellos lo hacen muy bien. Pero en este caso, la palabra imitar no es querer solamente hacer algo que se parezca al otro, sino que sea parte de nuestra personalidad. Porque Cristo no es ningún actor. Él es Dios. Él es la fuente de una esencia santa y poderosa. Por lo tanto, el Evangelio no es para imitar, aunque la Biblia dice que imitemos lo bueno. Esto es como punto de partida para uno aprender a ser buenos. Como cuando fuimos a la escuela la primera vez.
nos enseñaron a hacer rayitas y puntitos para que aprendiésemos a manejar bien el lápiz, la pluma o los crayones, ¿verdad? Y ahí fuimos nosotros ya creciendo en este conocimiento gramático. Pero cuando estamos acá en Cristo es porque aprendemos directamente de Él. Y aprender puede sonar igual que imitar, pero el aprendizaje es algo que forma. El aprendizaje es algo que establece una personalidad. Entonces, nosotros somos llamados a aprender de Cristo. Cristo le dijo a sus discípulos: sed perfectos, así como vuestro Padre es perfecto. ¿Podríamos ser nosotros perfectos? No, pero lo que quiso decir Jesús es que vuestro corazón esté al 100% inclinado a hacer la voluntad de Dios. Que estéis decididos a serle fiel a Dios en cualquier circunstancia de la vida. Sed perfectos, así como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. El apóstol Pablo le escribe entonces a los de Tesalonicenses cuando Silas, que también se llama Silvano, y Timoteo le dan un reporte de cómo está la iglesia. Y le dan un reporte bastante positivo, que alegra el corazón del apóstol Pablo, que realmente hace que el apóstol Pablo alabe a Dios, porque los miembros de la iglesia de Tesalónica están totalmente entregados a Cristo Jesús. Tenemos nosotros que allí en Grecia tenemos nosotros la mitología griega, donde hay muchos dioses. Esta gente estaba acostumbrada a adorar a esos ídolos, pero note bien el mensaje y el ministerio del apóstol Pablo, que cambió la vida de ellos. No fue solamente una palabra que con el tiempo se deshace. No. El apóstol Pablo, él da una palabra que va investida de poder de lo alto. Note bien lo que dice ahí en el capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. El evangelio que el apóstol Pablo predicaba iba acompañado con el poder de Dios en el Espíritu Santo. Simón el mago hacía cosas que la gente decía: el gran poder de Dios. Y cuando vio que los apóstoles le sobrepasaban, él quiso comprar ese poder comprando el Espíritu Santo. No hay poder más grande que el poder del Espíritu Santo. Todos pueden hacer obras poderosas usando la magia blanca o negra, o viniendo con el diablo y que el diablo les ayude a hacer cualquier cosa. Así enfrentaron también a Moisés en Egipto. Cuando él y Aarón, cuando tiraba la vara, se convertía en culebra, y vinieron los otros también
y tiraron sus varas y se convertían en culebras. Pero ¿qué sucedió? La vara de Aarón se comió las otras culebras. No hay poder más grande como el poder de Dios. Por esa razón es que nosotros los cristianos tenemos que vivir una vida confiada. Dice la Biblia que el justo está confiado como un león. ¿Se da cuenta? Una vida confiada. Así es como Dios sana nuestras enfermedades. Muchas veces podemos decir al Señor: Señor, sáname de esta enfermedad, sáname de este dolor, sáname de esto y de lo otro. Y el Señor quiere hacer la obra, pero uno mismo se vuelve a enfermar por el sistema nervioso que está muy alterado, porque uno no ha aprendido a confiar en Dios. La confianza en Dios trae sanidad, trae una vida moldeada en Dios. Se van los problemas cuando uno confía en Dios. Ya uno no anda discutiendo ni peleando aquí ni peleando allá, ni queriendo arreglar las cosas por su cuenta, porque uno confía en Dios. ¿Dónde está el cordero?, le dijo Isaac a Abraham. ¿Y qué dijo Dios? Hijo, no te preocupes, Dios se proveerá. Dios se provee siempre, mi hermano. Yo quiero hablarles a ustedes sobre Tesalónica, porque es muy importante que sepan sobre esta ciudad. Ustedes quizás leen esta carta y bueno, y dicen, pero ¿qué significa tesalonicenses? ¿Verdad? Son de Tesalónica, actualmente se llama Salónica, que está en Grecia. Nosotros que estamos haciendo viajes para allá, algún día vamos a caminar sobre las ruinas de Tesalónica. Y oiga bien esta información que escribí acá, porque mi mente no es una mente histórica, mi mente es una mente analítica. Así que al decir que mi mente no es una mente histórica, quiere decir que yo no soy bueno para contar historias. Sí. Yo tengo que tener ahí escrita la historia para no salirme de la línea, porque si no, le aumento. Le quito, le agrego. Pero hay historias que se pueden parafrasear ciertas cosas, pero cuando es de dar un dato, no se puede parafrasear, hay que dar el dato correctamente. Entonces, yo escribí esto para que no me salga del orden, porque les quiero dar a ustedes una información sólida sobre Tesalónica. Y voy a empezar diciendo que la evangelización de Europa comenzó en forma intensa cuando Pablo sentó pie en lo que hoy conocemos como Grecia, ahí en el noroeste. Y en este mismo sitio estaba la ciudad de Filipos. ¿Cuántos recuerdan la ciudad de Filipos cuando la leen en el libro de los Hechos? ¿Qué pasó en Filipos? ¿Alguien se acuerda qué pasó en Filipos ahí con Pablo y Silas? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Ah? Vaya, sí pues. Alguien dijo, ahí metieron preso a Pablo. Y a Silas, su esposa, dijo, no te equivoques. Pensaba que Pablo estaba casado y que Silas era su esposa. Como que suena como un nombre femenino, pero también a Silas se le llama Silvano. Note bien allí en Primera Tesalonicenses 1:1 y en la segunda carta 1:1 también dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Los saluda. ¿Por qué incluye a Silas, o sea, Silvano y a Timoteo? Los incluye porque ellos fueron a Tesalónica mandados por el apóstol Pablo, y ellos le trajeron información al apóstol Pablo sobre la iglesia.
cómo la iglesia estaba. Note bien que el apóstol Pablo solamente llega y predica y se va a otro lado. Pero él quería saber cómo la iglesia había proseguido, cómo la iglesia se estaba manteniendo en su fe. Y él se goza porque ahí en el capítulo 1, versículo 9, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esta gente realmente tuvo una transformación radical. Preguntémonos nosotros si en verdad hemos tenido una transformación radical en nuestra vida, ya que estamos en la iglesia, ya que nos llamamos evangélicos. Si en verdad las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Y qué hacía esta iglesia? Vivía con una esperanza, y dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta gente ya sabía de la venida de Cristo. Noten bien que en esta primera carta que tiene 5 capítulos, en cada capítulo, casi al final, y algunos en su principio, el apóstol Pablo siempre menciona la venida de Jesús. Siempre. Cuando uno piensa irse a la Biblia para leer algo sobre la segunda venida de Cristo, incluyendo el rapto, no hay otro libro que se le venga a uno a la mente con más prontitud, sino Tesalonicenses. O sea, no hay otra carta. Tesalonicenses. Tenemos 2 cartas, primera y segunda, Tesalonicenses. Ahora los teólogos liberales están diciendo que el apóstol Pablo no escribió la segunda carta a los tesalonicenses, que eso lo escribieron después aquellos que lo conocieron. Pero ¿quién va a escribir una carta como estas? ¿Quién? Totalmente inspiradas por el Espíritu Santo, dando a entender qué es lo que va a suceder. Noten bien que esta carta, lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, tiene una conexión directa con lo que Juan profetiza o ve en el libro de Apocalipsis. Quiere decir que Juan, que escribió el libro de Apocalipsis en el año 100, no contradice lo que el apóstol Pablo está diciendo a los tesalonicenses con respecto a la aparición del hombre de iniquidad, al anticristo, y con respecto al rapto de la iglesia y a la segunda venida de Cristo. Entonces, Tesalónica, mis hermanos, era una ciudad de Macedonia. Ustedes se recuerdan que el apóstol Pablo tuvo una visión donde un joven macedonio le decía que fuera a predicarles allí la palabra, porque ellos iban para Bitinia a predicar, pero el Espíritu Santo le dijo: no vayas a Bitinia. Y el apóstol Pablo dijo: ¿y por qué? Si yo ando predicando. Pero el Espíritu Santo les prohibió ir a Bitinia a predicar. Y luego tuvieron la visión. Y cuando tuvieron la visión, Pablo tuvo la visión de este joven que le decía que fuera a Macedonia. Él no se tardó y fue a Macedonia. Y por eso es que tenemos aquí la carta a los filipenses, la carta a los tesalonicenses. Aún mandó una carta a la iglesia de la Odisea, carta que el original se perdió, no se encontró esa carta. Él la menciona a los filipenses. Así que tenemos
a esta gran ciudad, Tesalónica, que oiga bien, la primera del distrito, y era una colonia romana, según Hechos 16:12. Dice, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Quiere decir que todo eso lo que había ahí eran colonias romanas. Ya Roma lo tenía en su poder. Y a esta ciudad arribaron Pablo, Silas, el compañero que había sido elegido para este viaje, como lo dice en Hechos 15:40, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Notemos nosotros que Silas fue enviado por la iglesia de Jerusalén a la iglesia de Antioquía de Siria. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a poner una queja allí de que de la iglesia de Jerusalén estaban saliendo algunos judíos a las iglesias que él había fundado, predicándoles y enseñándoles de que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no eran salvos. Entonces la iglesia de Jerusalén mandó una carta a los gentiles, a las iglesias, y les dijo que los gentiles no eran llamados para guardar la ley, no se tenían que circuncidar, y que estos predicadores que estaban enseñando todo esto, la iglesia no los había enviado, así que se estaban escapando por ahí. También fue Timoteo. Timoteo era un joven asistente, que ahí en Hechos 16, del 1 al 3, Pablo lo toma. Noten bien que le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. La persecución más grande que Pablo tuvo fue de los judíos, porque él predicaba que la salvación era en Cristo, que éramos salvos por la gracia y no por la ley. Entonces ellos no entendían todo esto, no querían aceptar a Jesús como el Mesías porque estaban totalmente sumisos a Roma, y ellos no querían que Roma les quitara ciertos privilegios, que si aceptaban a Jesús como el Señor, como Kyrios, entonces venían en contra de César, en contra de los que estaban en el poder, los emperadores. Y tenemos también que Lucas, el médico amado, el que escribe el libro de los Hechos, también lo acompañó. ¿Cómo sabemos que Lucas está en el grupo? Porque él se incluye. Dice Hechos 16:10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia. Hablando de la visión de ese joven que se le aparece, pidiéndole a Pablo que fuera a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Ahí en Filipos, hermanos, se levantó una iglesia a la que Pablo más tarde le llamó mi gozo y corona. En Filipenses 4:1 les dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Fue aquí donde Lidia, ahí en Filipos, se convirtió y fue bautizada, ella y su casa. Lidia era una mujer de negocios, juntamente con su esposo, y ellos pues tenían mucho dinero, y ellos ayudaron al apóstol Pablo en el ministerio. El apóstol Pablo no paraba a nadie de la intención que tenía de ayudar a la obra. No detenía a nadie. Él creía muy bien que la obra tenía que caminar con la ayuda monetaria, económica de la iglesia, de los hermanos que Dios había salvado y que los había bendecido económicamente. Muchos están en contra de que los ministros puedan estar completamente en el evangelio, porque dicen, miren, el apóstol Pablo hacía tiendas y trabajaba. Pero el apóstol Pablo no quiere decir que nuncies por la ofrenda, que ofrendas. A los filipenses les da gracias, les dice gracias por la ofrenda que me mandaron. O sea, pero él había aprendido algo como ministro. Él había aprendido a
estar contento, le dice a los filipenses, tanto en la riqueza como en la pobreza, en la abundancia como en la decadencia. Él estaba contento en todo tiempo. Esta expresión de Pablo es una expresión que da a entender de que él no estaba en el evangelio para poder sobrevivir en la vida, para poder apoderarse de cosas materiales. Él estaba en el evangelio porque Cristo lo había llamado y su meta principal era llegar a la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Ahí en Filipenses 4:10 les dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Se da cuenta? Él en verdad no rehusaba a la iglesia que quería tener cuidado de él, porque algo él tenía. Él no imponía, él no decía tienen que traer tanto, tienen que dar tanto, tienen que hacer esto. No, él solamente imponía lo que era de Dios. Por esa razón es que las iglesias que él fundó cuidaban de él, no solamente económicamente, sino que había un séquito de hermanos, varones y hembras, que estaban al lado de él, que no lo abandonaban. Ya al final, debido a que todos estos falsos hermanos estaban minando cosas en contra del apóstol Pablo y tratando de contradecir lo que él estaba enseñando, como el rapto, como la venida de Cristo, como los dones del Espíritu Santo, como la Trinidad, porque se levantaron personas que no creían que Jesús era Dios y estaban bombardeando las congregaciones. Muchos fueron vencidos y al final el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, todos me han dejado, pero el único que ha estado conmigo es Jesucristo. Con eso lo tenía todo, ¿verdad que sí? Un ministro nunca debe pensar que va a terminar en un pedestal. Un ministro puede terminar asesinado, aún por la misma iglesia, como muchos han tenido ya, o muchas iglesias han tenido esta clase de actitud. Usted debería de leer las historias de estas iglesias, de estos ministros en diferentes lugares donde son torturados, donde son golpeados. Hubo un concilio que llegó a Texas a sacar a un pastor y él estuvo predicando una noche con nosotros y bueno, él estaba en la iglesia y se juntó un grupo de hermanos que no lo querían, empezaron a criticarlo, a hablar mal de él. Todo lo que hacían no era bueno y usted sabe, esas pláticas dañan a las personas porque no todos están llenos del Espíritu Santo en una iglesia. Y muchos empezaron a creerle a estos hermanos. Si esto pasó con el apóstol Pablo, imagínense, en ese tiempo donde el Espíritu Santo y el apóstol Pablo, pues Dios lo paraba con milagros, portentos, con una palabra tremenda. ¿Cuánto más ahora, mi hermano? Y sucede de que esa noche tuvieron la reunión y esa misma noche él tenía a su esposa y sus 2 hijitos. Esa misma noche lo sacaron como pastor de la iglesia, pero como la iglesia tenía su casa pastoral, hay iglesias donde el pastor tiene su casa
pastoral. Y note bien, esto usualmente no es muy común aquí en Estados Unidos, sino que en los países, ¿verdad?, hispanos, pero ahí en Texas esta iglesia tenía su casa pastoral. Y esa misma noche, todos los hermanos de la iglesia, debido a que los líderes ya habían dado la orden de sacarlo, entraron a la casa pastoral, le sacaron todos los colchones, le sacaron todo lo que tenía ahí, se lo tiraron a la calle. Note bien que para esto ya eran como las 11 de la noche. Y entonces él no tuvo otra cosa más que agarrar lo que pudo agarrar y se fue a una estación a dormir con su esposa y sus 2 hijos. Note bien hasta dónde puede llegar una iglesia si se descuida, porque el diablo puede hacer creer que lo que piensan del pastor es verdad, y el demonio los agarra y los ata, y se vuelve una iglesia totalmente desechada por Dios, donde el Espíritu Santo ya no se mueve. Puede seguir siendo iglesia, puede seguir con sus programas, pero el Espíritu Santo ya no está allí. Note bien lo que Cristo le dijo a la iglesia de Éfeso: si no te arrepientes, voy a venir y voy a quitar el candelero de su lugar. Dando a entender, en medio de qué se paseaba Cristo, en medio de los 7 candeleros. ¿Y qué representa estos 7 candeleros? Las 7 iglesias. Quiere decir, vas a dejar de ser iglesia mía, como la iglesia de la Odisea. Tú no eres ni caliente ni fría, sino que eres tibia. Por lo tanto, te voy a vomitar de mi boca. ¿Cuántas iglesias hay así hoy en día? Iglesias que han torturado a sus líderes, iglesias que han matado, los han deshonrado, han venido contra ellos. Entonces el apóstol Pablo sufría todo esto, mi hermano, sufría. Este pastor de quienes hablo, de lo que pasó en Texas, está ahora pastoreando una hermosa iglesia. Dios lo ha bendecido. Porque, hermano, los títulos aquí en la tierra te los puede cancelar cualquier concilio, pero si eres llamado de Dios, Dios nunca te va a cancelar esas cosas. Nunca, porque Dios va a estar contigo. Así que note bien que esta iglesia que Pablo levantó en Filipos fue una iglesia que la levantó en medio de persecución, en medio de lucha. Note bien que estaba preso con Silas y los azotaron y los encerraron en lo más profundo de la cárcel. Y ahí ellos no estaban llorando. Dice la Biblia que ellos cantaban alabanzas a Dios. No sé quién hacía la primera y quién hacía la segunda, pero el punto es de que ellos, teniendo el cepo en sus pies y estar encadenados y estar echando sangre de sus cuerpos, porque dice la Biblia que el centurión que se arrepintió, el cual les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Después de que él fue bautizado, dice que se lo llevó a su casa y les curaba sus heridas. Les curaba sus heridas. Ellos estaban completamente rotos de su cuerpo. Estaban presos, estaban en lo más profundo de la cárcel, en la oscuridad, pero allá se oía el cántico de Pablo y de Silas cantándole al Dios Todopoderoso. Eso es ser verdaderamente hijo de Dios. Eso es ser verdaderamente cristianos. Depender de Dios. Entonces fue aquí donde Lidia se convirtió y fueron bautizados ella y su casa. Ahí en Hechos capítulo 16, versículo 14 al 15 dice:
Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, note bien que Lucas está hablando acá: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esta mujer estaba muy agradecida. En Romanos capítulo 16, Pablo da una lista de nombres de mujeres que eran una ayuda especial para él. Ahí se encontró también a Aquilas y Priscila, un matrimonio que tenía su iglesia la iglesia en su casa, un matrimonio que le estaba sirviendo a Dios fielmente. Luego ahí mismo en Filipos, con las experiencias buenas que el apóstol Pablo había tenido de la conversión de Lidia, está la causa por la cual lo metieron preso. Hechos 16, del 16 al 34 dice luego, ahí tenemos nosotros que luego usamos de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Se encolerizaron cuando Pablo expulsó de ella el demonio. Andaba una muchacha por ahí diciendo cosas al apóstol Pablo, ¿verdad? Que el oído humano pues está presto a querer escuchar eso, alabanzas y todo, pero el apóstol Pablo reprendió ese demonio, porque no era ella la que estaba hablando, era un demonio. Alegaban que la esperanza de su ganancia se había ido, y a consecuencia de este incidente, Pablo y Silas fueron encarcelados y azotados con varas. Y como dije, a la medianoche Dios envió un terremoto que abrió las puertas de las prisiones, porque ellos estaban cantando, y el carcelero se convirtió enseguida y fue bautizado, él y toda su familia. Dice la Biblia que los suyos fueron bautizados juntamente con él. Mira el poder del evangelio. Por eso Pablo tenía razón de decir, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El problema con nosotros hoy en día, hermanos, es que queremos ganar las almas, pero nuestro testimonio borra todo lo que decimos. Nuestro testimonio, en vez de ser algo puro que refleje santidad, refleja una mancha. ¿Y qué dice la Biblia? En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un ungüento sobre tu cabeza. Nunca. En otras palabras, que no venga el diablo a trastornarte, a ponerte cosas en la cabeza para que empieces a actuar como que si no fueras cristiano ni cristiana. Y ese es el problema de muchos, ¿verdad? Piensan que ellos son los que están pensando, pero no son ellos. Es el diablo que está dictando. Miren lo que le pasó a Pedro. Pedro pensó que él era el que estaba pensando cuando Jesús le dijo que tenía que sufrir en Jerusalén. Maestro, no vayas, ten compasión de ti. Y Jesús notó que no era Pedro el que estaba pensando. Era el diablo que le había metido en su cabeza lo que él estaba diciendo. ¿Y qué sucedió? Cristo le dijo a Satanás: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. Él inmediatamente supo de que no era Pedro, era Satanás. Muchas veces nosotros nos ponemos a alegar con Satanás, ¿usted? Que aquel me dijo, y tú también, y vas a ver, y es el diablo que está hablando, ¿usted? Qué tremendo, ¿verdad? A aquella gente se le viene encima a uno diciéndole cosas y uno se va a poner a alegar. No, hay que reprenderlo en el nombre de Jesucristo. Hay que tener ese discernimiento y no estar alegando con el diablo, porque al diablo le gusta eso, hermano. Mientras más coba se le dé, olvídese. El diablo puede vivir las 24 horas del día maltratándolo a usted, usando a cualquiera,
Y esa persona no se cansa. Hasta de noche dormida puede hablar. ¿Por qué? Porque es Satanás. Es peligroso. Después de haber sido puestos en libertad, con debida dignidad, Pablo y Silas entraron en casa de Lidia. Y cuando hubieron visto a los hermanos, les confortaron y partieron. Dejando la ciudad, se fueron de allí. Y noten bien que tal parece que Silas se quedó allí. O sea, perdón, que Lucas se quedó ahí. Porque después de estar diciendo y nos invitó y que estuvimos, ahora dice, y después que entraron a la casa de Lidia, partieron. Quiere decir que él como que se quedó ahí, ¿verdad? Porque hubiera dicho, nos fuimos o partimos. Entonces, algunos dicen que también Timoteo se haber quedado ahí. Sin embargo, otros creen que también Timoteo viajó de Filipos a Tesalónica, debido a que el apóstol Pablo pues lo incluye en su saludo. No incluye a Lucas, pero lo incluye en su saludo. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia tesalónica de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El mismo saludo lo da en su segunda carta, cuando le escribe a los tesalonicenses de nuevo. Y esto, hermano, pues nos da a entender que el apóstol Pablo iguala a Cristo con el Padre en su esencia, porque tanto está la iglesia en el Padre como está en el Señor Jesucristo. Y noten bien que en la primera carta, en el capítulo 1, el apóstol Pablo, él habla de la Trinidad. Menciona al Dios Padre en el versículo 1 y al Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 5 menciona al Espíritu Santo. Así que el apóstol Pablo estaba enseñándole a la iglesia a aceptar esta Trinidad, aunque esta palabra Trinidad no está en la Biblia. Muchos dicen: esta palabra Trinidad no está en la Biblia, muéstremelo. No tiene que estar. No tiene que estar. A ver, cuando usted nació, a ver si cuando sus padres dieron o fueron a reportar su nacimiento y que estuviese en el acta y le dieran a usted, ¿cómo se llama? La fe de edad, ¿verdad? Ahí no está, no dice: esta criatura es tripartita. No dice nada de eso. Pero aunque no se haya escrito ahí que nosotros somos tripartitos, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces hay gente que no cree en la Trinidad, pero la iglesia de Tesalónica, ellos creían en la Trinidad. Primero, creían en el Padre. Segundo, creían en que Jesucristo iba a regresar. Note bien que ellos no decían que Jesucristo es el mismo Padre, o que era el Padre que se estaba manifestando en otra forma. Que el Padre es un solo Dios, pero se manifiesta en Hijo y se manifiesta en Espíritu Santo cuando Él quiere. Y de repente se manifiesta como Padre. No, son tres personas en esta Santa Trinidad. Así que ellos esperaban a Jesucristo, que viniera, el que caminó ahí en Galilea, al que crucificaron, el que resucitó, a eso estaban esperando. Pero también sabían del Espíritu Santo. Lo que pasó en el Pentecostés, el Espíritu Santo se manifestaba poderosamente. Ellos tenían todo este conocimiento. Hoy en día pues hay doctrinas donde dicen que no hay Trinidad, no hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es solamente un Dios. Bueno, pues es un Dios. Nosotros no estamos teniendo tres dioses.
es que Dios es así. ¿Qué podemos hacer nosotros? Dios se ha manifestado como Padre, Hijo y Espíritu Santo en tres divinas personas. No podemos nosotros quitar esto en base a un versículo de la Biblia, porque aún en el Shema se habla de que se le dice a Israel que oiga a Dios. Y lo menciona 3 veces solamente en ese versículo. Lo menciona 3 veces. Quiere decir que lo mismo pasa con la bendición sacerdotal. Se menciona a Dios 3 veces. Los querubines, los serafines, esos ángeles que están allá, ellos mencionan santo, santo, santo 3 veces. En Apocalipsis está muy claramente la función del Padre que está sentado en el trono, la función del Hijo que está ahora mismo sentado a la diestra del Padre, y que en el capítulo 5 se ve que ya no está en el trono. Y también tenemos la función del Espíritu Santo. El trabajo de cada uno de ellos está ahí muy bien marcado. Yo no sé por qué esta gente no lee bien la Biblia. Andan creyendo lo que otros dicen. Usted crea lo que está en la Biblia, no lo que se dice de aquí del púlpito y no hay base bíblica. No que el pastor dijo. No, usted tiene que decir lo que la Biblia dice. Porque de maestros, pastores y líderes pueden decir muchas cosas. Usted no ande diciendo lo que fulano dijo, lo que el doctor dijo, lo que el teólogo dijo, nada de eso. Por eso Cristo hablaba con poder y autoridad. Y no enseñaba como los escribas, decían los que le oían. Porque él decía, las palabras que yo hablo son las palabras que mi Padre me dio. ¿Se da cuenta? La Biblia, la máxima autoridad. Entonces, hermano, Timoteo estaba allí. La ciudad de Tesalónica, y es bueno que usted sepa acá esta historia. La ciudad fue fundada en el año 315 antes de Cristo. Al decir antes de Cristo es antes de que Cristo naciera. La ciudad de Tesalónica entonces fue fundada por Casandro en el año 315. Y Casandro fue un oficial al mando de Alejandro el Grande. Nosotros hemos escuchado acerca de este gran líder. Entonces Casandro asesinó a Olimpia, madre de Alejandro el Grande, porque se le opuso. Habiendo derrotado a su ejército, acto seguido se casó con la media hermana de Alejandro, por razones obviamente políticas. El nombre de ella era Tesalónica. Es interesante tener presente lo que sigue. Pablo escribió una epístola a la iglesia en Filipos, ciudad que fue fundada alrededor de 358 a.C. por Filipo II de Macedonia. El apóstol escribió además 2 cartas a la iglesia de Tesalónica. Esta ciudad recibió su nombre en honor a Tesalónica, hija de Filipo. Cuando los romanos, después de conquistar Macedonia, la dividieron en 4 regiones, Tesalónica fue hecha capital de una de ellas. Más tarde, alrededor del año 146 antes de Cristo, llegó a ser la capital de toda la provincia de Macedonia. Pablo era astuto, hermano. Pablo no llegaba por ahí una leíta, no. Se iba a las capitales, se iba a las ciudades centrales, porque de ahí salía el evangelio. De todos los que estaban ahí se convertían, Dios llamaba a los demás y el evangelio se propagaba tremendamente.
Esto está ahí en 1 Tesalonicenses 1:8. Mire por qué Pablo estaba contento. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Mire, partiendo de nosotros, de vosotros. Quiere decir que Pablo sabía dónde llegaba primero a predicar, para que de ahí se fuera el evangelio a todas partes. Llegó a Tesalónica, y en Tesalónica había gente bien convertida y quiso ser como el apóstol Pablo predicando el evangelio. Y le dice Pablo, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia. Macedonia era grande, un gran distrito, provincia en sí. No solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ustedes ya están hablando la palabra del Señor. Pablo decía, cuando nosotros llegamos a tal ciudad, ustedes ya se adelantaron, ya han predicado, ya han presentado a Cristo, ya encontramos hermanos reunidos alabando al Señor, porque ustedes están extendiendo este evangelio. ¡Qué tremendo esto! Esa debe ser la visión de cada iglesia, hermano. ¿Para qué Dios nos puso a nosotros aquí en Los Ángeles? En esta metrópoli donde realmente, hermano, hay mucha gente que no se ha convertido. ¿Pero qué estamos haciendo? Nosotros solamente nos queremos ir al cielo, los demás que se pierdan. Esos hijos del diablo que se los lleve al infierno y empiezan a maltratarlos, ¿eh? La iglesia no es para maltratar al pecador y llamarlo hijo del diablo y que se va al infierno y que se quemen, que se hagan chicharrones. No. La iglesia es para ir a salvar. Dice la Biblia que es sabio aquel que rescata a alguien del fuego. La iglesia tiene que predicar el evangelio. Preguntémonos, ¿estamos nosotros predicando el evangelio? ¿Qué es poder de Dios o no? ¿Qué clase de evangelio tenemos nosotros? Un evangelio solamente que nos impulsa a ser sociales dentro de esas cuatro paredes, que nos impulsa solamente a hacer nuestras propias actividades, pero que la comunidad no sabe que existe aquí la iglesia, una iglesia. Qué tremendo eso. Es que cuando vamos allá nos maltratan. A Pablo también lo maltrataban, lo azotaban, lo metían preso. Pero él decía, de hoy en adelante nadie me moleste, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Él se gozaba llevando las marcas del Señor Jesús. Vamos a ver esto más adelante si el tiempo lo permite. Note bien lo que es ahora la Tesalónica presente. Solamente aquí un rasgo. Hoy día se llama Salónica. Si usted va para Grecia, no vaya a decir, yo quiero ir a Tesalónica usted. No. Diga Salónica porque es una gran ciudad. Ahora, le pueden entender que si usted dice voy a Tesalónica, usted quiere decir que va a las ruinas de Tesalónica. Y es la ciudad que sigue inmediatamente a la más grande de Grecia. Imagínense que nosotros estuvimos ahí en Atenas y eso es inmenso. Usted se sube allá arriba, aquella montaña donde están esos templos, y usted ve ahí donde está el mar Egeo, en toda la orilla, usted es una extensión inmensa. Y dice que Tesalónica es la segunda. Qué tremendo es la astucia que el apóstol Pablo usaba para predicar el evangelio. Ahora los musulmanes están allí a las 6 de la mañana y está uno rezando por la bocina.
Si usted dice, me voy a levantar tarde, olvídese. Hay una bocina allá arriba, en una de las torres, que están... Yo no sé qué están hablando, pero... Eso es de todos los días usted. De todos los días. Yo no sé cómo la gente puede vivir así. Pero bueno, como la mayoría son musulmanes, pues no hay problema. Antes no podía haber ninguna otra religión, pero ahora Atenas, Grecia, pues ya ha permitido que también haya libertad religiosa. Entonces, porque la iglesia ortodoxa ha tenido mucha influencia también. La iglesia ortodoxa ha venido, notemos nosotros que la iglesia ortodoxa se dividió de la iglesia católica. Así que a la iglesia oriental se le llama iglesia ortodoxa, a la occidental se le llama iglesia católica. Entonces, fue una división. Entonces ellos tienen ahí su influencia. Y con una población de cerca del 250,000 de habitantes, es el corazón de una región productora de textiles derivados del cuero, herramientas mecánicas y cigarrillos. Está conectada con Atenas por ferrocarril y gracias a su estratégica posición es un centro caminero, ferroviario, marítimo y transporte aéreo. Trafica en productos tales como tabaco, ganado, trigo, algodón, seda y vegetales. Su universidad abrió sus puertas en el año 1926. Se encuentran allí hoy en día las catedrales de Santa Sofía, San Jorge y San Demetrio, que son de las iglesias ortodoxas. Y muchas pues van ahí debido a la estructura de esos edificios. Una de sus más famosas reliquias de la antigüedad es el arco triunfal del emperador Constantino. Y notemos nosotros que ahí está Constantinopla, que fue fundada por el emperador Constantino. Entonces, la actividad de Pablo en Tesalónica tuvo un doble aspecto. Número uno, se sostuvo económicamente trabajando con sus manos para proveer su diaria alimentación. Note bien lo que le dice ahí en la primera carta 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Quiere decir, ellos lo veían. Como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Él siempre estaba al cuidado de que alguien no fuese dañado. En su segunda carta, capítulo 3, versículo 8, dice: ni comimos de mal del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Entonces Pablo, él tenía este propósito de no ser gravoso a nadie, especialmente que ahí pues cobraban por cualquier clase de filosofía que se diera. Y él no es, como les puedo repetir, que estaba en contra de que los ministros fuesen ayudados por las iglesias. Ahí en 1 Corintios 9, del 8 al 10, mire lo que él dice: ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Él enseñaba a la iglesia que ayudaran a sus líderes económicamente, que sostuvieran a sus líderes. Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla,
con esperanza de recibir del fruto. Así que el apóstol Pablo no estaba en contra de que la iglesia, o sea, si lo digo más directamente, no estaba en contra de que un pastor, que en griego es poimen, porque lo que sucedió al principio era que Pablo ponía presbíteros, ancianos, y no había uno trabajando para la iglesia solamente, sino que era un grupo. Y poco a poco el apóstol Pablo fue modificando esta forma, y ya tenemos a Apolos siendo pastor en Éfeso, ya tenemos a Timoteo, y él mismo estuvo un buen tiempo en Éfeso pastoreando. Y por eso en Hebreos se habla de pastor. Pedro habla que vendrá el pastor de pastores. Entonces Pablo no estaba en contra de que a un pastor se le diera su salario. O sea, no lo tomaba como una persona falsa. No lo tomaba como una persona que no estaba totalmente calificada para trabajar en el Señor debido a su salario. Él le decía a la iglesia que el obrero es digno de su salario. Y esto mismo lo dijo Jesús. Cristo lo dijo ahí en Mateo 10:10, cuando mandó a sus apóstoles. Les dijo: no lleven alforja para el camino, ni túnicas, ni calzado, ni bordón. En otras palabras, no lleven nada. Nada. Alguien le puede haber preguntado: pero ¿y entonces qué vamos a comer? ¿Cómo vamos a vestir? Cristo les dice: porque el obrero es digno de su alimento. Otra versión dice de su salario. Lucas 17. Y posad en aquella misma casa. Cuando lleguen a una casa, yo no les prohíbo a ustedes de que tomen aquello que les quieren dar los hermanos. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Eso sí, hay que tener cuidado que no vayan a dar veneno. Porque el obrero es digno de su salario. ¿Se da cuenta? Porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Miren lo que le dice a Timoteo en el capítulo 5, versículo 18. Pues la escritura dice: no pondrás que bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Está entonces ya en el ministerio que el apóstol Pablo está poniendo. Muchos vienen: no, que es asunto de la ley, que es lo otro. Porque, hermano, hay un ataque terrible ahora para que la iglesia no avance, para que la iglesia no tenga su propio templo, para que las iglesias que tengan sus templos los pierdan. Porque cuando la iglesia ya no diezma, ya no ofrenda, ya no da, entonces ¿qué va a hacer? El templo se va a perder. Va a ser un desierto todo aquello. Mira el peligro que hay. Una iglesia puede ser engañada, como les dije al principio. Puede ser completamente engañada por Satanás y Satanás desaparecerla. Si se le pone atención a lo que el diablo hace, nosotros desaparecemos del mapa, mi hermano, completamente. ¿Y a dónde vamos a ir a parar? Alguien puede decir: pues me voy a tal iglesia. Mire, hermano, está terrible. Las iglesias están llenando de falsas doctrinas. Y por eso nosotros, los ministros que conocemos la palabra, tenemos que mantener esta doctrina sana y no dejar infiltrar a Jezabel dentro de la iglesia, para que nos guardemos nosotros.
Note bien ahí en 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿No te ves lo que dice el apóstol Pablo? Mayormente los que trabajan. Algunos piensan que los pastores no trabajamos. No, ellos solamente predican, ellos solamente enseñan. Eso es lo que ve la iglesia enfrente. Eso es lo que ve la iglesia enfrente. Pero Pablo dice que predicar y enseñar es un trabajo. Y en verdad es un trabajo como lo hace el psicólogo, como lo hace el psiquiatra, como cualquier otro. Porque el pastor tiene diferentes funciones según iglesia. Diferentes funciones. Es administrador, es consejero, es predicador, es maestro. El pastor tiene diferentes funciones. Entonces, piensan que los pastores no trabajamos. Si alguien dice que no, pues vamos a asignarle por un mes el trabajo de un pastor. Que predique la palabra, que enseñe la palabra, que esté frente a la iglesia y que aprenda a traer una palabra fresca para la iglesia, porque a las ovejas no hay que darle zacate seco, sino alimento del día, para que el Señor nos sustente y nos llene de su gracia. Entonces, hermano, es un asunto que nosotros tenemos que entender, de que no hay que malinterpretar la Biblia. La Biblia no hay que malinterpretarla, porque es ahí donde podemos ser engañados. Gálatas 6:6. No pasa que hay gente que no conoce estos versículos que estoy dando. Todo aquel que conoce la palabra va a ser guiado por la palabra, no por lo que otros dicen o por lo que piensan. A ver, leamos todos ese pasaje, que eso encierra todo. ¿Qué dice? ¿Se da cuenta? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Se da cuenta? Quiere decir que Pablo no está en contra de que la iglesia sustente o sostenga a los siervos del Señor. Así que no se agarren de Pablo, que él hacía tiendas y todo eso, porque hoy en día hay muchos pastores, y ustedes tuvieron un ejemplo conmigo acá, de que realmente, hermano, ¿no cree usted que es fácil estar trabajando en lo material y luego hacer un cambio radical y cambiar para sustentar y trabajar con la iglesia, traerle la palabra? Eso implica un doble sacrificio. Entonces tenemos que entender esto nosotros, que el pastor es un ser humano. Tiene cerebro que se le puede cansar, se puede enfermar. Un ser humano que está dedicado a la bendición de la iglesia y quiere darle a la iglesia lo mejor. Por lo tanto, una iglesia bien organizada, una iglesia con una entrada bastante sólida, una iglesia con miembros inteligentes, una iglesia con miembros bendecidos, tiene que tener, y no solamente estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de las iglesias que me puedan escuchar a través de los medios. Tiene o es un honor para esta iglesia tener a su pastor tiempo completo, con todas las bendiciones, con todos los beneficios, para que la iglesia siga siendo bendecida. Hay iglesias que podrían darle
a su pastor el salario, pero hay grupos dentro de las iglesias que se oponen y el pobre pastor tiene que seguir sufriendo, porque hay pastores que trabajan en albañería, que trabajan en trabajos muy pesados. Y todavía la iglesia demanda que ellos sean buenos pastores, que estudien, que traigan buenas enseñanzas, buenas predicaciones, que estén siempre pendientes de las llamadas telefónicas, resolviendo este problema, reuniéndose con este grupo para solucionar este problema, que administre esto, que lleve bien la administración de la contabilidad de la iglesia y que esté bien, siempre vigilante con todos los demás grupos, que no va a haber nada que traiga ninguna aberración. La iglesia pide todo esto, mas sin embargo esos pastores están trabajando fuertemente. Y además de esto, tienen sus familias. Se ocupan con familia. Muchas veces ya no pueden salir de vacaciones, porque hay iglesias que no quieren darle ni vacaciones a sus pastores. Que hay pastores que no quieren salir de sus iglesias, porque apenas salen le caen encima los lobos rapaces a la iglesia, y cuando han regresado ya la iglesia no está, ya lo han sacado, ya tienen otro pastor, un lobo rapaz que estaba esperando que de un momento a otro agarrar el nido. Eso es terrible, terrible. Por eso, iglesia amada, ustedes manténganse inteligentes en el Señor. Ahí por ahí maltratan a los pastores, los diezmeros, le dicen, los diezmeros, los ladrones. Hermano, es que eso es por culpa de esos ministros de la prosperidad. Ellos no piden el diezmo, porque imagínense que si ellos pidieran el diezmo, no iban a tener las mismas entradas. A esa gente le dan 10,000, 15,000, 20,000 y ni modo, los hombres de negocio dan ese dinero para no pagar muchos impuestos. ¿Se da cuenta? Pero estos líderes ni le reportan a la iglesia lo que entra ni lo que sale. Estos líderes agarran el dinero para ellos, compran mansiones, compran carros lujosos, compran aviones. O sea, el dinero es de ellos, no es de la iglesia. ¿Me entiendes? Cirugías plásticas y todo esto, ¿me entiendes? O sea, el dinero es de ellos. Entonces, hay iglesias como la nuestra que escucha o lee lo que escriben en Facebook y lo que dicen en YouTube y lo que dicen unos predicadores que más bien son hijos del diablo que de Dios, y dicen, pues yo tampoco no voy a diezmar porque ese pastor se está comiendo mis diezmos. Hermano, déjeme decirle que esta gente es engañada completamente, porque ¿cómo va a igualar su iglesia con la iglesia de los ministros de la prosperidad? ¿Cómo? Mire, muchos pastores están sufriendo en nuestros países. Pastores que cuando yo iba a predicar a esos lugares los encontraba asando tomates porque no tenían nada que comer. Ahora, ¿se imagina usted que estos hermanos de esta iglesia escuchen todo esto y que el diablo los agarre? Esa iglesia va a desaparecer. Ese pastor se va a ver obligado a irse para una ciudad a conseguir trabajo por su familia, y la iglesia ya no va a estar. Tenemos que entender nosotros que todavía dentro de la iglesia, aún como la nuestra, que tiene una doctrina bastante sólida, hay hermanos que no quieren diezmar porque piensan que es el pastor que se va a agarrar los diezmos. Aquí en Estados Unidos, y para entendimiento de muchos que no entienden, aquí en Estados Unidos, el gobierno aquí prohíbe terminantemente que un pastor se haga propiedad o agarre todo lo que le pertenece a la iglesia. Aún en el banco, la cuenta tiene que estar a nombre de la iglesia, con el número especial que el estado de California le da a la congregación.
para que no se mete en problemas el ministro. Entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia le da un salario al ministro usando el payroll. Quiere decir, tiene que pagar sus impuestos. El gobierno de Estados Unidos no prohíbe que un ministro tenga salario, no es algo ilegal. Lo que lo hacen ilegal son aquellos que no son de Dios en una iglesia. No, eso es ilegal. No, si el gobierno lo acepta. Es más, el gobierno da ciertos privilegios a los ministros. Una iglesia bien fundada tiene que proveer a sus ministros todos los beneficios. No solamente salario, sus vacaciones, sus seguros médicos. ¿Se da cuenta? Es lo que realmente la iglesia bien establecida debe de hacer. Pero ¿por qué muchos pastores prefieren, como el apóstol Pablo, no hacer eso? Porque dentro de la iglesia van a haber quienes van a murmurar todavía. Se van a quejar, van a estar llorando y pueden contaminar a otros. Y dicen, es cierto, y yo que estoy dando ahí mis diezmos y mis ofrendas, entonces mejor voy a parar. Y vienen a la iglesia y quieren ser sustentados por el resto de la congregación. Yo no pago mis diezmos, pero yo quiero cultos. Yo quiero escuchar palabra del Señor. A eso voy a la iglesia. Quiero ver un buen culto. Quiero que la congregación me bendiga con sus actividades. Yo voy a ir y si hay carne asada, pues aleluya, gloria a Dios. Pero no pago mis diezmos porque ni modo. O sea, quieren vivir de gratis una vida espiritual. Es cierto, la salvación no se compra, pero hay que ser miembro de una familia. Hay que participar con agradecimiento en nuestra iglesia. Es más, déjeme decirle algo. El apóstol Pablo fue tan así que cuando él encontraba personas que eran de la banda del recodo, déjeme decirle que les negaba los privilegios. Apártate de ese. Bueno, dirá alguien por allá, ese pastor, ese ya está hablando por su cuenta. No, vamos a leerlo pues, porque si no, mire, 1 Tesalonicenses capítulo 5, vamos a leerlo. Mire cuál es el consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica para que no se vaya a arruinar esta iglesia, para que se mantenga espiritual con este gran testimonio que tiene. Por lo cual dice versículo 11, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. La iglesia estaba bien, estaba hermosa la iglesia, porque nadie decía, esto no hay que hacerlo, que esto no hay que dar, que esto no está en la palabra del Señor. O sea, esta iglesia estaba siendo edificada porque uno con el otro se edificaba. Así como los 6, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Reconocedlos. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo realmente le escribe a la iglesia? Lo que pasa es que muchas veces nosotros ignoramos todos estos pasajes. Pero qué bueno que usted está en esta escuela dominical para que de hoy en adelante no tenga excusa. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. ¿Se da cuenta? ¿Quiénes son los ociosos? Los que quieren vivir gratis la vida. Gratis. El día que compremos nuestro templo, la gloria va a ser para Dios, pero Dios te va a bendecir a ti.
Porque nosotros vamos a ir de esta tierra si Cristo no ha venido, pero la generación que viene se va a quedar glorificando el nombre del Señor. Pero alguien que no dé nada, pues no va a recibir nada de parte del Señor. Es más, Dios le va a cobrar todo lo que no le ha dado, porque los diezmos, debido a que hay un sumo sacerdote, recuerda que los diezmos se pagan porque hay sacerdocio. El sacerdocio levítico se terminó, pero queda un sacerdocio que es el de Cristo Jesús. Quiere decir que hay diezmos que se pagan por fe, no por la ley, sino que por fe. Entonces Dios se cobra los diezmos de todas maneras. Entonces, hermano, dice que alentéis a los de poco ánimo, aquellos que no quieren, aquellos que a la fuerza, aquellos que, ay, hermano, ore por mí porque siento que el diablo me está atacando, me ha puesto una anestesia, ya no quiero ir a la iglesia, no quiero, ore por mí, mi hermano. Yo no sé, mi hermano, en toda mi vida cristiana, mi vida espiritual, yo siempre he aprendido, y la gloria sea para Dios, voy a mencionar el yo, el ego. Así como lo hizo Pablo. Dice Pablo, hablo como loco, pero en mi vida cristiana aprendí a depender de Dios enteramente. Enteramente. Que estoy desanimado, que aquí, ¿cuándo un verdadero cristiano va a andar con esas cosas? Que hay que llamarlo, pobrecito, hay que llamarlo, y lo llama fulano, lo llama sultano, lo llama el pastor, lo llama el diácono, el presidente, la presidenta de la sociedad, hasta el vecino que es cristiano lo invita a que venga a la iglesia, y el pobre, usted, estoy desanimado, usted, me ha agarrado la anemia, estoy bien anémico, usted, ore por mí. Y mire, y luego dice, y que sostengáis a los débiles, aquellos que ya caen y uno tiene que meterle el hombro a usted. Ahí, vamos a la iglesia, ahí vienen con los pies arrastrados, ¿sí? Uno del otro lado y otro lado trayéndolo a la iglesia. Mire, el paralítico que llevaron los cuatro allá a la casa que estaba en Capernaum, donde estaba Jesús, es porque no podía caminar de verdad, estaba paralítico. No, para eso están débiles. No quieren comer la comida espiritual, solamente quieren comer comida de la calle, los chiros y todas esas cositas, y no quieren comer la comida sólida. Lechita quieren los ingratos, ¿usted? Qué barbaridad. Pues están todos anímicos, todos débiles. Vienen a la iglesia y ¿saben cómo aplauden? Así aplauden. Levanten la mano. Esos están más para allá que para acá, usted. Otros se agarran de la silla. Ahí está agarrado usted. ¿Qué es el pastor que piensa? Están siempre en contra de alguien. Se quieren, bueno, están débiles, pues, pobrecitos. Hay que orar, hay que darles vitaminas. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros con toda esta gente que está en la iglesia, que no quieren cooperar, que no quieren realmente unirse a la alabanza, que no quieren estar en el fuego de la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? Que seamos pacientes para con todos. Pacientes. Eso nos ayuda también a nosotros a crecer más, porque somos pacientes con estos rebeldes, usted. Por eso, hermano, estamos aquí en una doctrina sana, una doctrina fuerte en el Señor. Pero déjeme decirle, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque hay iglesias donde la doctrina está más fuerte todavía. Todo aquel que no paga diezmos en una iglesia no tiene ni voz ni voto en una reunión, mucho menos privilegios en una iglesia. No tiene. ¿Cómo un predicador va a estar predicando acá y un predicador que no pague diezmos y lo está diciendo, iglesia, seanle fiel al Señor, sigan adelante, y no paga diezmos? ¿Cómo? ¿Qué ejemplo? Pablo con su ejemplo marcaba una diferencia tremenda, porque era un hombre que tenía poder en la palabra, pero tenía poder en lo que él daba con esa palabra.
Yo me quise enfatizar en esto para que entendiéramos lo que vamos a leer ahora. 1 Tesalonicenses capítulo 2, para terminar esta clase. Ya hablamos de Filipos, ya hablamos el sufrimiento del apóstol Pablo, ya hablamos por qué Pablo dice que él no quería ser gravoso a la iglesia, ya hablamos por qué el apóstol Pablo elogia a la iglesia de Tesalónica. Ahora vamos a entender por qué escribe esto. Capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, a partir del versículo 1. Note bien, porque vosotros mismos sabéis, note bien que la iglesia de Tesalónica está avisada de esto, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, no resultó vacía. Nosotros tuvimos fruto, dice Pablo, de lo que hicimos con ustedes. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos valor de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. De esto incriminaban al apóstol Pablo los falsos, queriendo engañar a esta iglesia. Él se defiende, sino que según fuimos aprobados por Dios. Él fue aprobado. La iglesia de Antioquía lo envió por dirección del Espíritu Santo en Hechos capítulo 13, y luego los apóstoles en Gálatas capítulo 2 le dieron su aprobación para que predicara a los gentiles. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. En otras palabras, no estuvimos entre vosotros queriéndole sacar a ustedes dinero, sino que estuvimos trabajando para que no nos igualaran con los mercenarios. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Quiere decir, Él no niega el derecho de haber aceptado la ayuda y el sostén de esta iglesia, porque eran apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, en la parte sentimental hermosa del apóstol Pablo, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El buen comportamiento siempre trae gracia, ¿verdad que sí? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, dos testigos, Dios y ellos mismos, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Sí, dice los creyentes porque con los malosos, por muy bueno que usted sea, siempre se va a comportar mal. Pero con los creyentes, aquellos fieles. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Qué tremendo esto. El apóstol Pablo fue tierno para con esta gente. Él se presentó como un padre y con el amor de una madre hacia esta iglesia. Quiera Dios, hermanos, que nosotros seamos como la iglesia de Tesalónica, que cuando Pablo estaba con ellos era una iglesia fructífera, una iglesia no renegada, sino que una iglesia consagrada, una iglesia que estimaba los ministerios. Ahí estuvo Timoteo, ahí estuvo Silas, ahí estuvo Lucas, ahí estuvo Pablo y muchos más.
Hay nombres que no se dan, pero que fueron hombres y mujeres usados por Dios. Que Dios les bendiga, y cuando decimos un aleluya,